Hola, hoy vamos a tratar el problema de la definición de la filosofía. A diferencia de otras disciplinas, otros campos de conocimiento, cuya definición se resuelve bastante sencillamente, lo que encontramos respecto de la filosofía es que o bien tenemos definiciones tan generales que no nos aportan ninguna información, como esta de que la filosofía es el amor a la sabiduría, que se deriva de la etimología de la palabra, o bien encontramos una pluralidad, una diversidad de definiciones de la filosofía que en muchos casos son contradictorias entre sí. Entonces, esta situación, ¿no?, esta diversidad, esta pluralidad de definiciones se vincula con el hecho de que el propio campo de la filosofía es un campo de tensiones, es un campo donde coexisten distintas concepciones diversas entre sí y que tiene una estructura que podríamos llamar acumulativa. Lo que significa es que una nueva concepción filosófica no anula a las anteriores, no anula a otras, sino que se suma a las anteriores. Entonces, esto se distingue fundamentalmente de la estructura de las ciencias la cual pretende que una nueva teoría supere y de alguna manera elimine a las anteriores, porque explica mejor, porque resuelve mejor los problemas, etc. Entonces, la estructura de la ciencia es una estructura que tiende a ser progresiva, ¿no?, porque una nueva teoría elimina las anteriores. En cambio, la filosofía, al ser acumulativa, es inseparable de su historia. Es decir, estudiar filosofía es estudiar historia de la filosofía. Y una de las primeras características que tiene este campo de la filosofía es justamente que es un campo polifónico, anárquico, donde conviven posiciones completamente diversas entre sí. Entonces, cada autor, cada tradición, cada concepción define su manera de concebir la filosofía. Definir la filosofía es entonces un problema filosófico, es decir, al definir la filosofía, de alguna manera uno está sentando una concepción de la filosofía, una posición filosófica. Podemos preguntarnos entonces qué es lo que da unidad, qué es lo que articula este campo anárquico, polifónico, heterogéneo, diverso de la filosofía, y ciertamente la fuente, o una de las fuentes de unidad, estaría dada por las preguntas o por los problemas o por los interrogantes a los cuales los filósofos intentan responder. Entonces, podemos decir, digamos que el acercamiento a la filosofía tiene que ser, en primer lugar, un acercamiento a los problemas filosóficos, a las cuestiones filosóficas. Sin dudas no hay una unanimidad acerca de cuáles son los problemas filosóficos más importantes o más relevantes, o digamos, también hay una cierta, cierto peso del contexto histórico, ¿no es cierto? En determinada época, dado cierto contexto, dada cierta situación, se aparece con más fuerza una cierta problemática por sobre otra, pero sin embargo, bueno, el tipo de preguntas filosóficas, el problema filosófico nos ayuda a ordenar un poco este campo de la filosofía. Entonces, vamos a ver en estos primeros encuentros algunas de las maneras de enfocar la cuestión de los problemas filosóficos.
Vamos a empezar con un autor de la modernidad del siglo XVIII, vinculado a la Ilustración, que es Manuel Kant, que ahora sí, como no tengo pizarrón, les voy a mostrar la portada, la foto y la portada de su libro, ¿no? La crítica de la razón pura, una de sus obras más importantes. Como les decía, Kant es un filósofo fundamental de la modernidad y cuya influencia, digamos, llega hasta hoy, ¿no es cierto? Entonces, Kant sostiene que la filosofía gira en torno a 4 preguntas fundamentales. La primera de estas preguntas es ¿qué puedo saber? Esta pregunta apunta, en primer lugar, a la cuestión del conocimiento, es decir, apunta hacia una teoría del conocimiento o a lo que se llama, en términos técnicos, gnoseología. Es decir, los problemas vinculados a la cuestión del conocimiento tienen que ver con los métodos de conocimiento, con los criterios de verdad, etc. En el caso de Kant, el que ponga en primer término esta pregunta está ligado también al contexto de la modernidad, porque, como sabemos y como vamos a desarrollar un poquito más adelante, la filosofía moderna está ligada al surgimiento de la ciencia moderna. Entonces, esta cuestión acerca de qué puedo saber, que sería qué puedo conocer, tiene que ver con un interés de la época en fundamentar las posibilidades de conocimiento y sobre todo de conocimiento científico. En el caso de Kant, la respuesta a esta pregunta ¿qué puedo saber o qué puedo conocer? La respuesta a esta pregunta decía se responde de una manera podríamos caracterizar como típicamente moderna, es decir, la respuesta de Kant es lo que se llama un idealismo trascendental, que lo vamos a desarrollar más adelante, pero brevemente podemos decir que lo que Kant responde es que el sujeto humano conoce lo que puede condicionar, es decir, lo que puede construir. Es decir, el conocimiento no es un acto puramente pasivo, sino que es una actividad de construcción de los objetos. Es decir, el sujeto cuando conoce, aplica, condiciona sus propias facultades, sus propias capacidades que ordenan los datos, la información que recibimos, y entonces el objeto que se conoce es el resultado de esa actividad de ordenamiento que hace el sujeto. Entonces, frente a las concepciones del conocimiento que sostenían que lo que conocemos es la realidad tal cual es, ¿no? Que conocemos lo que hay, lo que se nos presenta, lo que Kant dice es algo completamente distinto. Lo que conocemos es lo que condicionamos, lo que nuestras capacidades humanas de conocer nos permiten conocer o nos permiten conformar. Es decir, conocemos objetos que están condicionados por nuestras propias facultades de conocimiento, nuestra sensibilidad, nuestro entendimiento, etc. Entonces, esa posición es una posición idealista, es decir, el sujeto de conocimiento condiciona al objeto, ¿no? La otra posición, que es premoderna, digamos, y que a veces es propia también de cierto sentido común, si se quiere, es una posición realista, ¿no? Entonces, el realismo lo que sostiene es que conocemos la realidad tal cual es.
El idealismo sostiene que conocer es construir el ámbito de la objetividad. Los términos realismo e idealismo son términos técnicos de la filosofía con los cuales hay que tener mucho rigor y hay que tener en cuenta que son respuestas a distintos problemas. En este caso, realismo e idealismo son dos respuestas a la pregunta ¿qué puedo conocer? También hay posiciones realistas e idealistas en torno a otras preguntas, ¿no? Estaríamos, por ejemplo, sería posible hablar de realismo o idealismo metafísico que responden a otras cuestiones, pero acá estamos en un realismo e idealismo referidos a la cuestión del conocimiento. Entonces, la respuesta de Kant a la pregunta ¿qué puedo saber? Es una respuesta idealista, ¿no? Idealismo trascendental. Es decir, el sujeto construye el objeto de conocimiento, lo condiciona, el sujeto humano, ¿no? Entonces conocemos lo que nuestras facultades o capacidades nos permiten, y el enfoque trascendental sería el estudio de qué condiciones hay en el sujeto que hacen posible la constitución del objeto. Esto, vamos a volver nuevamente sobre esto, así que solamente estoy esbozando el punto de partida de la teoría del conocimiento de Kant. Si están tomando notas, yo les diría que subrayen idealismo trascendental, ¿no? Y que se propongan tener bien claros estos dos términos. Entonces, la pregunta ¿qué puedo saber? Apunta a una teoría del conocimiento, apunta a una nociología que en Kant se caracteriza por tener un enfoque idealista trascendental. Pero a la vez la pregunta apunta a, desde la negativa, también apunta a aquello que no podemos conocer, ¿no? Si me pregunto qué puedo conocer también, o qué puedo saber, también me estoy preguntando qué es lo que no puedo saber. Y en ese caso, lo que Kant señala es que justamente esta manera humana de conocer, que es condicionar, que es construir el objeto, hace que nos sea imposible saber cómo es la realidad en sí misma, independientemente de ese condicionamiento, de esa construcción que hicimos en el proceso de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que no puedo saber? No puedo saber acerca de cómo es la realidad, es decir, qué hay en la realidad. Ese tipo de problemática, ese tipo de preguntas, qué es lo que hay, qué es lo que es, qué es lo que hay en la realidad, se vincula con una disciplina de la filosofía que es la metafísica. Es decir, la metafísica es la pregunta por el ser, por lo que hay, ¿no? Entonces, lo que Kant sostiene es que no podemos acceder de manera teórica, es decir, a través de conocimiento, a la realidad. Es decir, nosotros podemos preguntar si Dios existe o no existe. Es decir, me estoy preguntando acerca de la realidad de eso, si eso es real o no, si está en la realidad o no. Y lo que Kant responde es que eso no lo podemos conocer. Sí podemos pensar la idea de Dios, pero no podemos demostrar que Dios existe, así como no podemos demostrar que no existe. Entonces, la pregunta ¿qué puedo saber? Desde el punto de vista positivo, apunta a una teoría del conocimiento, que es como decía, una teoría idealista trascendental, y desde el punto de vista del límite, desde el punto de vista negativo, apunta hacia la metafísica. Es decir, la metafísica, como rama de la filosofía que se pregunta acerca del ser, acerca de la realidad, para Kant no puede ser
conocida teóricamente. No puede, digamos, constituirse como una ciencia, si se quiere. ¿Por qué? Porque excede, supera las capacidades humanas de conocimiento. Es decir, cuando intentamos preguntarnos, intentamos conocer qué hay en la realidad, vamos más allá de lo que nuestras capacidades de conocer nos permiten, ¿no? Nosotros habíamos dicho, conocer es condicionar. Si nosotros nos preguntamos por la realidad, nos preguntamos por Dios, nos preguntamos por el mundo, nos preguntamos por el alma, que son todas cuestiones metafísicas, ahí estamos apuntando a lo incondicionado, es decir, a absolutos, ¿no? Dios es un absoluto, es algo incondicionado. Nuestra manera de conocer es condicionar. Entonces, no hay manera de conformarlos como objetos de conocimiento. Muy bien. La segunda pregunta, la primera era ¿qué puedo saber? La segunda pregunta es ¿qué debo hacer? Acá Kant se refiere a otro orden de cuestiones que ahora tienen que ver con la práctica humana, con la acción humana, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Con qué criterio determino lo que está bien y lo que está mal? Es decir, acá está involucrado otro problema filosófico, que es el problema moral, ¿no? Kant usa este término, habla de moral. Otros autores usan el término ética. Los dos, moral y ética, tienen la misma etimología, viene de costumbre, ética viene del griego, moral viene del latín, y depende qué autor se usa, algunos usan un término y otros usan otro, ¿no? Pero el problema sería la cuestión de los criterios para determinar que una acción es moralmente buena. Entonces, la respuesta de Kant está ligada en parte a su vinculación con la Ilustración. Pero lo que Kant va a advertir es que de lo único que se puede decir que es bueno en sí misma, es la voluntad, es decir, el querer. Lo único que puede ser bueno es la buena voluntad, dice Kant. Y ahí aparece un motivo, un tema filosófico que va a ser retomado por la filosofía posterior. La cuestión de la voluntad va a aparecer en filósofos como Schopenhauer fuertemente, ¿no? Pero acá aparece este enfoque de Kant de que lo que es bueno es el querer, la intención, ¿no? Es una moral de la intención. En esta cuestión del problema moral está, digamos, como trasfondo o como supuesto involucrada la cuestión de la libertad. ¿Por qué? Porque lo que Kant plantea es que del hecho que nosotros tengamos problemas morales, es decir, que nos preguntemos qué debo hacer en determinadas circunstancias, se sigue que somos libres. Es decir, no podríamos tener problemas morales si estuviéramos determinados totalmente por la naturaleza. Entonces, la libertad es el supuesto, lo que está en la base de la moralidad. Nosotros, como somos libres, nos enfrentamos con esta cuestión de determinar qué es lo que debemos hacer, qué está bien y qué está mal. Para Kant, la cuestión de la libertad está ligada a la racionalidad. Es decir, ser libre
en cierta medida, para Kant, es actuar racionalmente. Lo que él plantea es que nosotros, en tanto seres racionales, podemos sustraernos del determinismo de la naturaleza. Es decir, podemos no estar determinados totalmente por la naturaleza a la cual también pertenecemos, no como seres biológicos, pero nuestra dimensión racional nos abre paso, nos permite la libertad. Entonces, la prueba de la libertad, la prueba de que somos libres, es que tenemos problemas morales. Es decir, cuando yo me enfrento con un conflicto moral, me enfrento con mi libertad. No puedo demostrar teóricamente que soy libre, porque la libertad es una cuestión metafísica. Ya habíamos visto que la metafísica para Kant excede las posibilidades humanas de conocimiento. Sin embargo, tengo un contacto con la libertad a través de la moralidad. El hecho de que tenga un problema moral me muestra, me pone frente a mi libertad. Kant, como filósofo ilustrado, va a intentar, fundamentar criterios morales universales, pero sin embargo, eso lo concilia con la cuestión de la libertad, es decir, el sujeto moral es el que tiene que determinar por sí mismo, por su propia razón, qué es lo que debe hacer, ¿no? Entonces, tiene que ser autónomo. Entonces, ahí hay dos principios aparentemente contrapuestos, la autonomía y la universalidad, que Kant concilia en su moral. Pero entonces podemos advertir que esta pretensión de autonomía y de universalismo moral están ligados a la admiración de Kant respecto de la Ilustración, a la cual define como que la humanidad en la Ilustración entra en la mayoría de edad, es decir, se vuelve autónoma. Es decir, en la historia de la humanidad, la Ilustración significaría el momento en que la humanidad empieza a guiarse por sí misma, lo que equivale a decir, empieza a guiarse por su propia razón. Entonces, ese es un elemento ilustrado en Kant, si bien, como vimos en la pregunta, respecto de la pregunta anterior, ¿qué puedo saber?, Kant limita el alcance de la razón. Es decir, hay cuestiones que la razón no puede conocer, a las cuales no puede acceder teóricamente, y entonces ahí va más allá de la Ilustración, ¿no es cierto? Pero en esta segunda cuestión que debo hacer, hay un elemento ilustrado importante en Kant. Si bien un elemento ilustrado en el sentido de que él considera que la libertad está ligada a la capacidad racional humana, pero no hay que perder de vista que lo que es bueno o malo es el querer, es la voluntad, ¿no es cierto? Entonces dejo esbozada acá, y después vamos a verlo más en detalle, la concepción moral de Kant, es decir, la moral, cuyo problema sería esta, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Qué está bien y qué está mal?, ¿no? La tercera pregunta es una pregunta que Kant la plantea de una manera bastante enigmática y que, cuya interpretación es bastante discutida por los especialistas en Kant. Y esta pregunta es: ¿qué me cabe esperar o qué puedo esperar?
Entonces, esta pregunta está ligada al sentido al sentido de la vida, al sentido de la vida personal, pero también social, histórica. Tiene que ver con esta cuestión de, bueno, ¿qué me cabe esperar como ser finito, como ser mortal? ¿Qué puedo esperar, por ejemplo, después de la muerte? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? Es decir, que si Dios existe, digamos, me cabrían esperar algunas cosas, si Dios no existe otras. Si tenemos un alma inmortal, me cabría esperar algo para después de la muerte, si no la tenemos, no. Entonces, evidentemente, este tipo de preguntas se vinculan en parte con cuestiones metafísicas que, como vimos, exceden la posibilidad de conocimiento humano. Entonces, en cierto sentido, se vinculan con la religión. Es decir, estas cuestiones de la muerte, del sentido de la existencia, podrían ser respondidas o son respondidas desde la religión, pero también, en cierto sentido, por la filosofía de la historia, por una concepción de la historia y tal vez, ¿por qué no?, las cuestiones metafísicas, las cuestiones de Dios, del sentido de la vida, también son abordadas desde las manifestaciones artísticas, ¿no? En literatura, en música, en pintura, aparecen todas estos interrogantes referidos a las condiciones de la existencia humana. Finalmente, la última pregunta, la cuarta pregunta, es la que para Kant resume todas las anteriores. Y él la plantea de esta manera, dice, la cuarta pregunta es ¿qué es el hombre? Nosotros preferimos reformular la pregunta de otra manera, diciendo en qué consiste la condición humana. Es decir, lo que Kant plantea es que, en última instancia, la filosofía es una autorreflexión del ser humano sobre sí mismo, sobre sus capacidades, sobre sus límites, sobre su finitud, sobre su existencia, ¿no es cierto? Entonces, en última instancia, los problemas filosóficos apuntarían a una antropología. Más allá de que esto es central en la modernidad, es una cuestión de la modernidad, a mí me parece interesante rescatar esta última pregunta, en qué consiste la condición humana, porque evidentemente esta pregunta es recurrente en la historia de la modernidad hasta hoy. Es decir, nos volvemos a preguntar cada vez en qué consiste la condición humana. En las guerras mundiales, en los campos de concentración, en la bomba atómica, nos ponen sobre la cuestión de en qué consiste la humanidad de lo humano. Últimamente los desarrollos técnicos, la manera como nos vinculamos con distintos aparatos, con pantallas, como la técnica parece ser como una extensión del cuerpo humano, también nos hace reflexionar acerca de cómo va transformándose nuestra propia humanidad. Es decir, aparecen las inquietudes o las posiciones que se llaman transhumanistas, ¿no?, que tienen que ver con esta metamorfosis de lo humano a través de la técnica. Y podríamos decir también que esta situación que estamos atravesando actualmente de manera global, este distanciamiento social, nos
pone también en situación de preguntarnos acerca de lo humano en esta paradójica, digamos, relación con los otros que se plantea, que es que, bueno, estamos distanciados socialmente para cuidarnos unos a otros, pero también para cuidarnos unos de otros. Entonces, creo que se pone en juego en esta situación la cuestión de la humanidad, de en qué consiste nuestra propia humanidad, cuestión que, como vimos, la propone Kant como el problema fundamental de la filosofía. Bueno, con esto cerramos este encuentro, volveremos con otros autores y otras preguntas filosóficas.